Bueno, pues resulta que el chapucero tenía razón. Muchas fueron las críticas a este youtuber de la Cuarta Transformación. Sin embargo, se atrevió a hacer un pronóstico el día de ayer que hoy vio la luz y que en efecto se confirma lo que estaba diciendo en sus redes sociales. Así que hoy el chapucero tenía razón. Profetizó que AMLO sometería a Trump y a Putin a sus órdenes petroleras. Esta es una información de la última hora. Bienvenidos a esto que son los encabezados de última hora, las noticias y el análisis casi a diario. Y por su mamacita santa, compartan este video en sus grupos de Facebook y WhatsApp diciendo: yo me informo con los encabezados. Habiendo dicho esto, vámonos directamente a toda la información. Porque hasta hace algunas horas, el día de ayer, se le criticó mucho a Nacho Rodríguez el Chapucero acerca de una declaración temeraria que hizo en torno a la situación petrolera que se vivía en México. Él decía en su cuenta de tweet que quede claro, si los precios del crudo siguen desplomados, el que pierde muy fuerte son los gringos. México no tanto porque tiene coberturas petroleras. Esta es la palancota de México contra la OPEP. Por eso les vale gorro a AMLO las amenazas. Antes quebrará Chevron que Pemex, comentaba el chapucero en su cuenta oficial de Twitter. Y hoy esta profecía, 12 horas después, se hizo realidad. Y vamos a ver cómo es que el presidente López Obrador sometió al presidente Donald Trump y a Vladimir Putin a sus deseos petroleros. Adelante, presidente. Tengo que estar. La información al pueblo es en el sentido de que participamos en un acuerdo de países productores de petróleo, los que están en la OPEP y en la no OPEP, y México va a contribuir a estabilizar los precios que se desplomaron en los últimos días. La mezcla mexicana de $40 barril llegó a 11 en el peor momento. Y esto se produjo por una falta de acuerdo sobre reducción en la producción petrolera. No hubo acuerdo básicamente entre Rusia y Arabia Saudita. Cuando tuvimos la conversación, cuando se llevó a cabo una conferencia con la presencia de los jefes de estados del grupo G20, yo hablé de ese tema, de que había que actuar con responsabilidad, porque a partir de ese desacuerdo se cayeron las bolsas y se depreciaron las monedas y se agravó la crisis económica y financiera. Entonces ayer toda la tarde, todo el día, sobre todo por la tarde, fue la negociación y llegar a un acuerdo de reducir la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles diarios para evitar que se siguiera cayendo el precio y con esta medida estimular el precio del petróleo crudo. Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción. Ya aquí hemos hablado de cómo durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país. Fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron. Y todo esto incluso se precipitó con la mal llamada reforma energética. Habían hecho la estimación de que con la reforma energética
iba a llegar mucha inversión extranjera, se dieron contratos, se estimó que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, y lo cierto es que nosotros recibimos, el gobierno, con una producción de 1.700.000 barriles. Incluso en enero del año pasado el promedio fue de 1.650.000 barriles diarios. Y a partir de ahí empezamos a recuperar la producción con un gran esfuerzo de inversión, de exploración, de trabajo en nuevos campos petroleros, con la participación de los trabajadores de Pemex, de los técnicos de Pemex, desterrando la corrupción en Pemex, siendo más eficientes, y al final logramos aumentar la producción. Si no hubiésemos hecho nada, se nos hubiese caído la producción si continuaba la tendencia a 1.500.000 barriles. Eso es lo que tendríamos ahora si continuaba la tendencia que se venía sosteniendo durante los últimos 14 años. Un rotundo fracaso. Bueno, esto es en alusión a confirmando lo que el chapucero, este youtuber de la Cuarta Transformación, había pronosticado, y que el presidente López Obrador está sometiendo a sus deseos a los líderes del mundo, tanto Donald Trump como a Vladimir Putin. Y también vuelve a ser reiterativo en cuanto a la importancia de la producción de petróleo, porque no faltará la prensa chayotera que dirá que esto sigue siendo un error. Y aquí se lo justifica a Lord Molécula. Los escuchamos, muchachos. Presidente Trump, para estos utensilios médicos. Mi primera pregunta, presidente, con esta renegociación en la producción petrolera, queda demostrada que hoy más que nunca se requiere la refinería Dos Bocas para que el petróleo excedente no sea colocado en el mercado internacional y los mexicanos podamos transformarlo y producirlo en gasolinas y sus derivados del producto. Esa sería mi primera pregunta. Sí, es la lección que nos deja esta crisis, el que debemos de nosotros darle valor agregado a nuestra materia prima, no vender petróleo crudo. Durante mucho tiempo no se exportaba petróleo crudo, desde la expropiación hasta los años 70 se utilizaba el petróleo para producir las gasolinas, para los productos petroquímicos. Llegamos a ser muy fuertes, autosuficientes en producción de combustibles, y también México era un ejemplo en cuanto a producción de petroquímicos. Con el modelo neoliberal se desmanteló todo, se abandonaron las plantas petroquímicas y desde hace 40 años no se construye una nueva refinería, que coincide con el periodo neoliberal. Entonces, ahora nosotros estamos rehabilitando las 6 refinerías que se tienen y construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, que vamos a terminar en 2 años más. Esto nos va a permitir poder procesar prácticamente todo nuestro petróleo crudo. Esto es lo que hacía referencia el presidente López Obrador con respecto a si debe o no continuar la producción del petróleo directamente en el país, contestándole directamente a Lord Molécula. Pero además de esto, dio detalles de cómo fue que sometió a sus más bajas pasiones a Donald Trump y a Vladimir Putin. Y vean el poderío con el que cuenta ya el presidente López Obrador a nivel mundial. Lo escuchamos, presidente. Y preguntarle, ya nos comentó que bueno, esta producción será, la reducción será temporal. ¿Por cuánto tiempo estiman que sea esta disminución? ¿Y esto cómo va a afectar al plan de rescate a Pemex? Porque recuerdo que en ocasiones que ha venido el director de Pemex, pues bueno, ya hay una estimación de crecimiento de producción del petróleo. Si esta reducción no va a afectar el plan que se tiene de rescate. Gracias. Yo creo que para la próxima semana sabremos bien. Lo que sí puedo comentarle es de que nos sostuvimos hasta el final por las razones que ya expresé. No es lo mismo producir
12 millones de barriles diarios que 1.786.000. Y además, saliendo de una crisis o empezando a remontar una crisis, ¿no?, de pérdida de producción durante 14 años consecutivos. Entonces, por eso no podíamos aceptar lo que se propuso originalmente y resistimos. El presidente Trump me empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado y dice, solo México no aceptó. Y ya le expliqué el por qué. Y le hice la propuesta, que afortunadamente la aceptó. Uy. Con esta compensación de parte de ellos, de los 350.000 barriles, primero nos pedían 400, luego 350.000. Su planteamiento, cuando le dije que eran 100.000 y no podíamos más, él muy generosamente me expresó que ellos iban a ayudarnos con los 250.000. Tómala. Adicionales a lo que ellos van a aportar. Tómala. Entonces, por eso le agradezco, ¿no? Y se informó en ese instante, exactamente a las 7:30 de la noche. Se envió una notificación a los directivos de la OPEP y recibieron el informe nuestro, el reporte nuestro. Creo que ya era medianoche o de madrugada, pero ya tuvo conocimiento. La OPEP ya hay esta información. Impresionante la profecía que sostuvo Nacho Rodríguez justamente el día de ayer y que ahora se está haciendo realidad. Me gustaría que dejaran aquí en los comentarios qué piensan con respecto a eso. Dejen su like y suscríbanse y seguimos informando.